buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Soy Mariana Ortiz Loyola Morán, estudiante de Historia del Arte de octavo semestre. Esta vez me encuentro frente a ustedes como representante del equipo colaborativo de un proyecto que hemos desarrollado desde aproximadamente 3 meses y medio. Be All That Someone Else Can Be surge primero conmigo, cuando tomo la decisión de aprovechar esta oportunidad que nos ofrece el profesor Joaquín Conde, encargado de este espacio galerístico, La Luz de la Nevera, para reivindicar no solo la realización de proyectos interdisciplinarios, intentando conectar entre sí a los campos del cine, las artes plásticas, la literatura, el diseño y la comunicación, sino llamar la atención sobre el ejercicio de apreciación cinematográfica que hemos realizado. Cada uno de los colaboradores, con el fin de traducir un producto cinematográfico en una pieza de arte contemporáneo, un texto literario, un diseño y un cortometraje. Being John Malkovich, de 1999, dirigida por Spike Jonze, con guión original de Charlie Kaufman, es una película fascinante. Considero que este proyecto es muy interesante, ya que este brillante dúo de artistas, Jonze y Kaufman, nos presenta a través de su compleja historia una perspectiva muy interesante sobre la psique humana. Somos seres con un consciente y un inconsciente, es decir, una parte que hemos posicionado históricamente sobre un pedestal. Esa parte racional, con pretensión de verdad, con una fe a veces ciega en aquello que es tangible, rechazando tajantemente lo que creemos que es falso, malo, incomprensible. Por otra parte, lo inconsciente, aquello que hemos mantenido en las sombras de la existencia humana, esa parte que nos provoca molestia, que nos hace sentirnos desequilibrados, es normalmente menospreciada. ¿Qué sucede cuando nos vemos sumidos en un principio de realidad que no nos parece, en el que la frustración, la decepción e incluso una actitud autodestructiva está presente en nuestra vida diaria? En Being John Malkovich nos muestra una posibilidad para enfrentar ese malestar continuo. Podemos ser otra persona por 15 minutos. Bueno, pues esa es mi pieza, se llama All In, con unos signos que significan que lo tienes que repetir infinito número de veces, o sea, All In, All In, All In, All In, All In, All In. Básicamente es un loop de sonido que se repite y acumula cada 2 minutos. Entonces todos los sonidos que capta el micrófono van a grabarse y a los 2 minutos va a comenzar a grabarse otra vez sobre ese sonido. Y así hasta que yo decida que se detenga. Así que ese sonido que se escucha en el fondo, supongo, es el sonido de todas las conversaciones y los sonidos que ha habido dentro de La Luz de la Nevera desde que comenzó la exposición. La escena realmente en la que me basé, hay 2 escenas en las que creo que me basé o que me llamaron la atención. Una es la escena de cuando Malkovich entra en su propia cabeza, porque como que pensé que no, ese tipo de como saturación de el mismo sonido una y otra vez, insoportable. Entonces, una es esa y la otra es al final cuando este colectivo de gente de la tercera edad entra a una solamente. Como que nada más pensé, ¿cómo sería tener de verdad una cantidad tan enorme de voces en tu cabeza, fuera de esquizofrénico? Entonces, no sé, como que me basé en eso y pensar como que se va repitiendo, que hay como un loop de información en la conciencia, una y otra vez, repitiéndose. Bueno, mi pieza va en realidad de la introspección en la mente de uno mismo, en realidad. Lo que me inspiró específicamente de la película de John Malkovich fue cuando John Malkovich entra a su propia mente. Es decir, de alguna manera creo que es un absurdo y que al final es algo incendiario que alguien entre a su propia mente. Por lo tanto, decidí que fuera un foco conectado a la misma corriente de La Luz de la Nevera, que fuese una maqueta de la misma galería que se consuma a partir de sí misma. Y eso es. Bueno, pues yo soy Santiago y mi pieza es la que están viendo acá atrás. Es un tabla roca de casi 6 metros por 3 de alto y
Prácticamente el gesto es un acto de reducción del espacio, 30 centímetros de la pared que podríamos llamar original. Es una reducción de 30 centímetros y básicamente esa es la pieza. Y pues la idea, digamos que provino de una reflexión sobre el espacio arquitectónico relacionado con el inconsciente en la película de Big John Malkovich. A mí me interesaba un poco esta actitud de cómo la arquitectura puede provocar inconscientes en una sociedad, digamos, o puede provocar una historia paralela y en cierto sentido puede provocar realidades o ficciones que se pueden volver realidades siempre y cuando uno no tenga un contexto o tenga un contexto en donde situarla. Entonces, para la gente que conoce La luz de la nevera, pues va a provocar una especie de ambigüedad y llegar y encontrar el espacio reducido. Para la gente que es la primera vez que entra a La luz de la nevera, creo que no podría decírseles que esta no es, de cierta manera, la pared original de La luz de la nevera, ¿no? Entonces, por una parte se provoca una ficción, pero por otra parte se provoca una realidad. Y es un poco esta idea que también habla de la ambivalencia entre el inconsciente y el consciente. Entonces, básicamente, pues es una pieza invisible. Era una pieza que trataba un poco de hablar de la posición del artista o de la posición de una obra de arte que no estuviera presente en una manera tradicional, pero que siguiera provocando significados y siguiera provocando maneras de desplazarse en el espacio. Básicamente es eso. La parte que tomé como referente de la película fue el proceso de contratación que tiene el protagonista, Schwartz, al momento de entrar al elevador 7,5. Lo que tomé como referencia fueron las personas que estaban dentro de ese espacio y que en realidad nunca se les toma en cuenta, pero esas imágenes van quedando en un inconsciente. Los diálogos, el propio personaje y los objetos, perdón. Me interesa hacer dibujos y este fue un parteaguas a mi producción, ya que me interesan todos los procesos que conlleva. No me interesa en realidad tener una imagen fiel o algo figurativo, que al final es algo figurativo, pero no me interesa que el dibujo sea una mímesis de la realidad, sino es decir, que se complejice y que se convierta en una serie de procesos que permitan manejar entre lo visible y lo invisible, o entre lo consciente y lo inconsciente, como saber que hay ese tipo de procesos, pero que al final la imagen última es la referente a todos esos procesos. En realidad esta pieza tiene una doble parte que no se ve y que eso me interesó. La pieza en sí no es solo eso, sino que por detrás se pueden ver todos los procesos del dibujo. Me interesa que se quede oculto y bueno, ahora lo puedo decir, porque en fin, no es lo importante de la pieza que se vea algo figurativo, sino que solo se puede ver un pequeño guiño de todo el proceso del dibujo. ¿Nunca han sentido ese deseo por evadir la responsabilidad de ser uno mismo y fantasear con una vida más atractiva y satisfactoria que la propia? Pido por favor a mis compañeros artistas. Charlie, pasa por favor, para que juntos demos por inaugurada esta exposición, esperando que les guste, que puedan realmente interesarse en el cine, ver que las disciplinas que nos han formado como literatura, historia del arte, artes plásticas, comunicación y diseño no tienen por qué estar separadas, sino que se pueden conectar. Es un proyecto que hemos trabajado mucho y estamos muy emocionados por presentarlo finalmente. Muy bien, Santiago. Muchas gracias. Pues nada.